Crecí en un pueblito llamado San Juan Chamula, en Chiapas. Éramos bien pobres, de esos que no tienen ni para comer. Mi mamá se la pasaba en la casa cuidando a mis hermanitos, mientras yo, siendo el mayor, tenía que salir a pedir limosna para llevar algo a la mesa. Mi papá nos había abandonado cuando yo tenía 6 años, así que me tocó hacerla de hombre de la casa desde bien pequeño. Todos los días era la misma rutina. Me levantaba bien temprano antes de que saliera el sol y me iba caminando hasta el centro del pueblo. Ahí me la pasaba todo el día con la mano estirada, esperando que alguien se apiadara y me diera, aunque sea una monedita. La verdad es que casi siempre regresaba con las manos vacías. La gente del pueblo tampoco tenía mucho, y pues como que se hacían de la vista gorda cuando me veían. Pero había un lugar donde siempre encontraba algo de ayuda: el convento de las Hermanas de la Caridad Eterna. Nomás de acordarme se me hace un nudo en la garganta. Esas monjitas fueron como unos ángeles para nosotros. Siempre que iba, aunque fuera un pedazo de pan duro, me daban. A veces hasta ropa usada para mis hermanitos. No sé qué hubiera sido de nosotros sin ellas. Recuerdo una vez, tenía yo como 10 años, que mi hermanita Lupita se puso bien mala. Le dio una fiebre muy fuerte que no se le quitaba con nada. Mi mamá estaba bien asustada porque no teníamos para llevarla al doctor, y para colmo, el mar cercano estaba como a 2 horas de camino. Esa noche, Lupita estaba que ardía en calentura. Mi mamá le ponía trapitos mojados en la frente, pero nada que le bajaba. Yo no sabía qué hacer. Me sentía inútil viendo a mi hermanita sufriendo así. De repente, se me prendió el foco y salí corriendo al convento. Era ya de noche, como las 11 o 12, pero no me importó. Corría como alma que lleva al diablo, tropezándome con las piedras del camino y todo lo que se me cruzara. Llegué al convento todo agitado y me puse a tocar la puerta como loco. Nadie me abría y yo estaba desesperado. Seguí tocando hasta que por fin escuché unos pasos del otro lado. Cuando abrieron la puerta, me quedé medio extrañado. Era una monja que nunca había visto antes. Se veía anciana, con las manos más bien arrugadas y un hábito como antiguo, diferente al que usaban las otras monjas. Lo más raro es que nunca me dio la cara. Nomás se quedó ahí parada como una sombra. Ni siquiera me dejó hablar. Me dio un vasito de agua y un rosario. Me dijo con una voz baja y rasposa: ponle este rosario en el cuello a tu hermana y recen mucho. Quizás me cerró la puerta en la cara. En ese momento, ni cuenta me di que yo no le había dicho nada de Lupita. Estaba tan apurado por regresar que ni me puse a pensar en eso. Agarré el agua y el rosario y me fui lo más rápido posible para la casa. Cuando llegué, le conté rápido a mi mamá lo que había pasado. Le pusimos el rosario a Lupita en el cuello
y le dimos el agua a traguitos. No me van a creer, pero en cosa de 1 hora la fiebre empezó a bajarle. A la mañana siguiente, Lupita ya estaba como si nada hubiera pasado. Mi mamá no se lo podía creer. Decía que era un milagro y que teníamos que ir a darle las gracias a la monja. Así que al otro día nos fuimos todos al convento. Tocamos la puerta y nos abrió Sor Clarita, una monja amable que la mayoría de las veces me regalaba comida y nos echaba la mano. Le contamos lo que había pasado y Sor Clarita se quedó con una cara de espanto. Me pidió que le describiera a la monja que me había dado el rosario. Cuando terminé de contarle, se persignó y nos dijo algo que todavía me pone la piel chinita. Hijito, esa monja que describes era la Madre Superiora, Sor María de los Ángeles, pero ella falleció hace muchos años de neumonía. Es imposible que te haya atendido. Mi mami se puso blanca como papel y mis hermanitos empezaron a llorar. Yo me quedé ahí parado sin saber qué decir o qué pensar. Desde ese día mi vida cambió. Seguí yendo al convento casi todos los días. Las monjitas me seguían ayudando, pero ahora yo también trataba de echarle la mano en lo que podía. Barría el patio, las ayudaba a cargar cosas pesadas o simplemente me quedaba platicando con ellas. Con el tiempo, las cosas fueron mejorando poco a poco. Mi mami consiguió empleo lavando ropa y yo empecé a chambear de chalán en una obra. Ya no teníamos que andar pidiendo limosna y hasta pudimos mandar a la escuela a mis hermanitos. Han pasado ya muchos años desde entonces. Ahora tengo mi propia familia y vivo en la ciudad, pero cada que puedo regreso a San Juan Chamula. Voy al convento, platico con las monjitas que siguen ahí y les llevo algo de despensa para agradecerles todo lo que me hicieron por nosotros. Y pues ya, esa es mi historia. Espero que les haya gustado o que al menos les haya dejado pensando un rato. Así que ya saben, si algún día andan por San Juan Chamula, dense una vuelta por el convento de las Hermanas de la Caridad Eterna para conocer a un montón de monjitas bien amables que siguen ayudando a la comunidad. Era taxista en Guanajuato y como muchos de mis compañeros siempre evitaba la carretera en dirección a Dolores Hidalgo. Todos los colegas tenían una historia de terror que contar de ahí, que si aparecen niños en medio de la noche, que si ven mujeres de blanco, que si escuchan llantos, en fin, puras cosas que te ponen los pelos de punta. Yo la verdad siempre me burlaba de esas historias. Pensaba que mis compañeros nada más andaban inventando cosas para hacérselos interesantes. Pero esa noche me hizo cambiar de opinión de manera radical. Todo empezó como a las 8 de la noche. Estaba yo en la base de taxis
comiendo un tamalito cuando me entró una llamada. Era una monja. Me dijo que necesitaba que la recogiera en un punto específico de la carretera, que tenía que llegar urgentemente a la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Al principio me quise negar. Esa carretera me daba mala espina, sobre todo de noche, pero la monja insistió tanto que al final acepté. Total, pensé, es una monja, ¿qué puede salir mal? Así que me subí a mi coche y me lancé a la carretera. Al principio, todo iba tranquilo. Nada más se me cruzaron uno que otro carro, pero fuera de eso, la carretera estaba muy sola. Eso sí, el ambiente estaba medio raro, como que el aire se sentía más pesado y había una niebla que no te dejaba ver casi nada. Ya iba como a la mitad del camino cuando de repente vi algo en medio de la carretera. Era una figura completamente de blanco, parada ahí como si nada. Frené en seco y por poco me voy de cara contra el volante. Cuando pude enfocar bien, vi que era una monja. Estaba ahí parada en medio de la carretera, como si fuera lo más normal del mundo. Me bajé del carro muy enojado y le empecé a gritar: «Oiga, hermana, ¿está loca o qué le pasa? Casi la atropello». Pero la monja ni se inmutó. Nada más se subió al carro sin decir nada. Yo me quedé ahí parado un rato, tratando de calmarme. Sentí el corazón como si se me fuera a salir del pecho. Cuando por fin me tranquilicé, me subí al carro y arranqué. El viaje se puso muy incómodo. La monja iba atrás, quieta como una estatua. Ni siquiera se lo oía respirar. Yo trataba de verla por el retrovisor, pero nada más alcanzaba a ver una sombra blanca. Para romper el silencio, prendí la radio, pero nada. Todas las estaciones estaban muertas, hasta que de repente, en una estación empezaron a sonar unos coros muy raros. Me dio cosa, por lo que mejor apagué la radio. Al final, intenté hacer plática con la monja. Le pregunté por qué iba tan tarde a la parroquia, pero nada. La señora seguía muda, y para ese momento estaba yo muy nervioso. Sentía como que alguien me estaba viendo fijo, pero cada vez que volteaba para atrás, la monja seguía igual de quieta. De repente, mi celular empezó a sonar. Lo agarré y contesté. «Buenas noches, soy la hermana Eloísa. Usted quedó de recogerme, pero pasó donde yo estaba y ni siquiera se detuvo». Casi me muero cuando escuché la voz del otro lado. Me quedé helado. Sentí como si me hubieran echado una cubeta de agua fría. Con mucho miedo, observé para atrás usando el retrovisor. Ahí estaba todavía esa monja, pero ya no estaba observando el suelo. Me estaba viendo fijamente con unos ojos que
Eran como dos hoyos negros. No tenían ni pupila, ni nada. Nada más negro. Me distraje tanto con eso que se me olvidó que estaba manejando. De repente escuché un claxon muy fuerte y vi las luces de un tráiler que venía de frente. Me asusté tanto que di el volantazo más fuerte de mi vida. Sentí como el carro patinaba y luego el golpe contra los barandales de seguridad. El tráiler siguió su camino como si nada. Yo me quedé ahí, aterrado al volante, temblando como gelatina. Cuando por fin tuve el valor de voltear para atrás, la monja ya no estaba. Se había fumado, así nada más. Me bajé del carro como pude. Las piernas me temblaban tanto que casi me caigo. Y entonces, sin más, me puse a vomitar ahí a la orilla de la carretera. No era por el golpe, no, era el miedo que traía encima. Deprisa, me subí de nuevo al carro. El coche estaba dañado, pero aún funcionaba. Seguí mi camino muy despacio, con el corazón en la garganta, pero como a 500 metros, algo me llamó la atención. Vi una gruta a la orilla del camino. En ella había una estatua de la Virgen María junto a una foto de una monja. En ese momento pisé el acelerador y me fui de ahí rezándole a Dios. Llegué a mi casa hecho una sopa de sudor frío. Mi esposa y mi hijo estaban despiertos, preocupados porque no había llegado. Los abracé como si no hubiera mañana. Esa noche no pude pegar el ojo. Nada más me la pasé pensando en lo que había visto. Había sido real. Me estaba volviendo loco. No sabía qué pensar. Al día siguiente fui a la base de taxis y renuncié. No quería saber nada más de andar manejando de noche. Me puse una tienda de abarrotes y la verdad me ha ido muy bien, pero nunca se me ha olvidado esa noche. Le juro que desde esa experiencia no he vuelto a agarrar esa carretera ni de broma. Prefiero darle la vuelta al mundo que pasar por ahí otra vez. Mi familia sabe lo que pasó, pero casi nunca hablamos de ello. Mi esposa dice que fue un milagro que no me pasara nada, que a lo mejor la monja me estaba cuidando. En realidad, yo no sé qué pensar. Lo único de lo que estoy seguro es que valoro más cada día. Como que me di cuenta de que la vida puede cambiar en un segundo y que hay que aprovechar cada momento. Ahora paso más tiempo con mi familia. Trato de ser mejor persona. Y si algún día andan por Guanajuato, les toca agarrar la carretera Dolores Hidalgo de noche, háganme el favor, váyanse con cuidado. Y si ven a una monja en medio del camino, ni se les ocurra parar. Créanme, es mejor seguir de largo. Cuídense mucho, amigos, y recuerden, las historias de terror a veces son más reales de lo que creemos, y solo empatizas con ellas
cuando las vives en carne propia. Estas no son simples leyendas urbanas, son testimonios de personas que vivieron experiencias que desafían toda lógica. La próxima vez que veas a una monja en un lugar inesperado, pregúntate, ¿es una sierva de Dios? ¿Un mensaje del más allá? ¿Y tú? ¿Estás listo para tu encuentro con lo desconocido? Recuerda, no todo lo que ves es lo que parece, y a veces la realidad supera la ficción. Duerme bien esta noche.